Cuidar una casa cuando tienes tanto trabajo y donde toda tu familia ya, pues la verdad son adultos, es bastante complicado. Quiero contarles algo que ocurrió, pues en una casa que compró mi familia y puedo decirles que hasta la fecha seguimos habitando en ella. Afortunadamente creo que el punto de infección social ya pasó. Nosotros compramos esa vivienda. De hecho, nosotros vivíamos en una casa tipo Infonavit. Mi papá la había adecuado. Mi papá era es de las personas que no, que la gente tiene que vivir bien. Y la casa estaba bien. O sea, mi papá le había metido bien, de hecho tenía 3 plantas. Abajo se hizo la sala grande, se hizo, abajo nada más era la sala, la cocina, una cocina integral grande, y pues un baño. Se había hecho la escalera arriba, había 3 recámaras grandes, pues para mi hermana, para mí y para mis papás. Y arriba, todavía en el tercer piso, hizo pues lo que venía siendo una lavandería y una terraza, y ahí pues hacíamos reuniones, ¿verdad? Bastante bien la casa. Pero mi papá dice, no, es que pues no se hallaba para empezar, porque bueno, donde vivíamos, ahí, no sé si ustedes sepan de que en las casas de interés social, nunca falta que donde todo el mundo tiene carro, para empezar, éramos 4 adultos, todos teníamos carro, no cabíamos ahí, andábamos batallando por el estacionamiento. Luego aparte un vecino que bueno, pues él siempre lo había hecho, pero nosotros crecimos ahí, se dedicaba a arreglar carros, siempre tenía lleno de carros, no había dónde, y ahí se le juntaban 20, 30 carros, y ahí andábamos siempre batallando para estacionarnos. Así que mi papá ya estaba bien harto, decía, no, ya quiero cambiarnos, vamos a buscar otra casa, y que esto y que el otro. Bueno, resulta que esa casa, de hecho, incluso la terminamos rentando y nos fuimos a vivir a otra casa que era de unos tíos que se fueron a Estados Unidos. Nos fuimos a vivir ahí, mi papá les estaba rentando a ellos y rentaba la casa, pues creo que al triple de lo que rentaba con mis tíos, lo cual era buen negocio. De hecho, la casa pues estaba muy bien. Se le renta a una pareja justamente de una pareja y un niño y una niña, y prácticamente estaba diseñada así, nada más que pues eran chiquitos, nada más tenían 2 vehículos, y ellos no andaban batallando. El asunto es que después pues, mi papá dice, oye, pues que quiero comprar una casa, y que explique el otro. Mi papá, un hombre bien trabajador, de hecho pues él trabaja hasta la fecha, ya es un hombre de 70 años. Mi mamá pues siempre se hizo cargo de la casa y también trabajaba en ese momento. Y mi hermana y yo ya éramos adultos y ya trabajábamos los dos. En ese momento teníamos 18, mi hermana, yo tenía 20. No tenía planeado, yo me casé hasta los 35 y salí de mi casa hasta que me casé. Pero el asunto es pues andábamos buscando y mi papá dice, no, pues tenía dinero ahorrado. Hallé una casa en tal lugar, me lo ofrecen, está bien, Pues andaba buscando en el periódico cuando se publicaban casas y, mira que en esta colonia, pues está bien, vamos a verla, que ofrecen a tanto. Pasamos a ver la casa. Era una casa grande, o sea, grande, tenía patio por los lados, tenía un patio enorme atrás, o sea, como de unos 20 por 20 atrás, o si no es que 20 por 40, estaba bastante grande. La casa era como de 7 cuartos, tenía su terraza arriba también, tenía galería abajo. El asunto es que no había una barda como tal, o sea, estaba pues una bardita como de 1,5 metros, y la casa estaba bien, pero el problema de que prácticamente enfrente había pues unas casitas, ¿verdad? Pero a menos de media cuadra enfrente había una vecindad. Y esta vecindad es de ese tipo de vecindades como que los dueños pues no le meten atención, ¿verdad? Y rentan demasiado barato. Y estaba plagado, se decía que bueno, pues los dueños de esa vecindad eran personas ya ancianas y creo que ya tenían como 3 años sin ir a cobrar la renta. O sea, al parecer ya habían fallecido, quién sabe qué les habría pasado, pero ya nadie iba a cobrar la renta. Se llena de personas ahí con niños. Y bueno, pasa lo inevitable, que estos niños crecen, se hacen adultos o se hacen adolescentes y adultos,
Y este tipo de lugares, pues que no tienen un orden, son nido de conflicto. El asunto es cuando nosotros llegamos ya tenía ese problema. De hecho había un barrio ahí, a donde tú ibas, no sé si a ustedes les tocó en su ciudad, estoy hablando de los años 90 y tantos, tú llegabas y decía una B obviamente, una cosa es una B y otra es un V, para que la gente no piense, una B y luego decía igual y barrio tal. O sea, o la B era del barrio y igual era barrio tal y tal y tal. A donde ibas en esa colonia, barrio tal, y eran todos los que están ahí. Eran un grupo como de unos 15 jóvenes, ya todos entre 15 y 18, de 15 a 20, es cuando son más complicados los jóvenes. Y era un caos, la verdad, era un caos. Mi papá lo primero, no quiero que te relaciones con nadie de puro marihuano, puro malandrín. Y la verdad es que sí. Y luego lo peor, pues es que mi hermana, pues estaba, pues sigue estando muy guapa. Y obviamente nunca le faltaron el respeto, ni un chiflidito, ni nada. Pero mi papá se enojaba mucho porque pues llegaba mi hermana y abría el portón o algo y pues ya nomás veías como todos se quedaban mirando y se incomodaba. Y mi papá no dejaba a mi hermana ir a la tienda ni nada. En serio, dice, no quiero que ni los voltees a ver. Porque bueno, pues ya sabemos el peligro, ¿verdad? Que un sujeto mientras menos útil, delincuente, con adicciones y sin futuro, pues, prácticamente es el santo grial de las chicas bonitas. Es lo que decía mi padre y creo que tiene razón. Así que mi papá no quería que saliera. No, mi hermana se casó con un doctor. Pero bueno, el asunto es Pasa que en ese tiempo, estoy hablando de los años 90, de un día para otro, desaparecen eh, la, los, los tapones del carro de mi papá que lo había dejado afuera por flojo, no quiso abrir el portón y meterlo y bueno, pues al día siguiente ya no estaban los tapones, se enoja bastante y pues ¿quién fue? No, pues nadie sabía, ¿verdad? Todo nadie ve nada, en esos barrios nadie sabe nada, las mismas señoras, pues quién sabe, oiga, no sabemos. Y bueno, pues es obvio que las mamás saben. Todo el tiempo estos jóvenes estaban allá afuera de la entrada de la vecindad, todo el tiempo ahí, fumando quién sabe qué cosas, con grabadoras de esas plateadas grandotas ahí, se ponían ahí afuera sin hacer nada y estaban todo el santo día ahí paradotes sin hacer absolutamente nada. Es entonces que bueno, pues pasa eso, luego pasa que mi papá ya empieza a meter el carro. Bueno, luego resulta que pues un día me acuerdo que en la mañana, dice, no, pues que vamos a comer una barbacoa y salimos aquí a la galería y que el otro. Y pues era el domingo que estábamos juntos y bueno, pues que salgo y nos damos cuenta que nos habían robado las mecedoras de la galería. Teníamos una galería y pues, nos roban las mecedoras, caray. Y bueno, pues mi papá bien molesto dice, no, me váyanse. Y voy a poner barda. Y bueno, pues empieza a poner la barda, la parte de enfrente, que era una bardita cortita. Y dice, no, pues vamos a ponerla y que esto y que el otro. Mi papá no, sabía más o menos de albañilería, él había sido chalán de joven y mi tío también, y ahí entre los dos. Y no, pues que tráete el pico y tráete la pala que están atrás en el patio. Pues tampoco estaban. Estas personas, por lo visto, se metían a robar cuando, pues, quién sabe cuándo, ¿verdad? Resulta que mi papá, fastidiado de la situación, ¿no? Pues, órale, va y compra todo otra vez y empezar a escarbar. Estoy hablando de que en pocos días ya estaba levantando la barda. Mi papá muy molesto porque de repente se perdían bloques o de la noche de repente, pues sí, de repente en la mañana, se robaron arena porque tenía arena ahí en la banqueta y ya veía que alguien había llegado con cubetas y le había echado. Pero con tanto esfuerzo, bueno, lo que hace mi papá es levantar la barra, ¿verdad? Levanta la barda y dice, ahora sí, a estos canijos van a batallar. Me acuerdo que para ese entonces mi papá siempre había querido tener perros. Mi mamá no quería y mi papá con ese pretexto de que había rateros, dice, pues a mí me vale. Y me acuerdo que va por perros grandotes. Eran unos perros que no eran de raza ni nada, pero eran unos perrotes y grandotes. Eran así perros, pues de estos tumbabotes, ¿verdad? De estos perros, pues que comen de todo, son peros.
Y mi papá era de que no, pues hay que ponerlos fuertes y que esto y que el otro. Y bueno, pues me acuerdo que mi papá les compraba gandallas y luego las mezclaba con arroz, con tortillas, croquetas y cuanta cosa. Hacía unas vasijotas y hagan de cuenta que esto hasta se nos antojaba a nosotros y les daba a mi papá de comer. Eran perros que eran jóvenes cuando los agarró, porque todavía jugaban mucho, pero se hacen tremendos, parecían becerros, esos perrotes grandotes. Y pasa que mi papá decía, no, es que los perros, que pues mi papá había sido una persona trabajadora y le sabía muchas mañas a la vida, ¿verdad? Sabe muchas mañas de la vida. Dice, no, es que los perros, si tú quieres que los perros sean guardianes, tienes que ponerles pecheras. ¿Por qué? Porque quién sabe como que el perro se siente, y ese es un dato para ustedes, cuando el perro siente una pechera, como que él siente que es más fuerte y se vuelve más protector y más territorial. Y era cierto, porque los perros eran bien juguetones, pero cuando papá les pone pecheras, o sea, eran juguetones con nosotros, pero a la gente se le aventaban, eran perros extremadamente, no sé si decir agresivos, pero bastante guardianes. Era que si alguien tocaba de inmediato se dejaban caer y de hecho se aventaban hacia la puerta con las patas, le pegaban al portón y se movían. Estoy hablando de que los perros mi papá los tenía extremadamente gordotes. Digo que cada perro andaría pesando como 50 kilos, si no es que más, estaban enormes. Y resulta que bueno, pues pasa el tiempo y en ese tiempo ya tendríamos como 2 años en esa casa. En ese tiempo habían soltado a un grupo de muchachos que al parecer eran de esa, ¿cómo se llama? De esa vecindad. Y cuando nosotros llegamos ellos habían estado en el tutelar. O sea, los sueltan porque ya eran mayores de edad. Los habían pescado desde los 14, 15 años y los sueltan cuando ya eran mayores. Ya después nos explica la señora de la tienda que pues era muy buena onda con mi mamá, se llevaban bastante bien, se conocían desde niñas y por ahí se volvieron a encontrar. Y esta señora dice, mire, lo que pasa es que estos muchachos cayeron a la cárcel porque pues ellos no eran rateros nada más. Ellos empezaban a meter a las casas, a amagar a las personas. Y bueno, pues habían entrado a una casa, uno de esos muchachos de 14, 15 años había entrado, intentó asaltar a una familia y al parecer, habían entrado ese con los otros tres y pues ataca a un señor con un desarmador y el señor, los otros corren, al señor de todos modos lo somete, o sea, no fue muy grave, pero bueno, resulta que eso había pasado, ¿verdad? Ay, ¿dónde fue eso? Pues en la casa donde ustedes viven, oiga, ahí vivían otras personas y pues, le rentaban al dueño y el dueño mejor decidió vender. Bueno, nos enteramos de que esa casa era objetivo de estas personas. Entonces mi papá le dice a mi mamá y mi papá, no, que a mí, que la fregada. Y mi papá lo que hace es, bueno, buscar. Siempre era un hombre que resolvía todo. Y me acuerdo que llega con una cajita plateada, y dice, no, que cualquier cosa, pues ya saben, avísenme, ya tengo que defender la casa y todos, ay, Madre Santa, ¿verdad? Ya vimos lo que era una cosa plateada, en forma, pues así como que, pues ya saben, esas cosas que hacen pum. Y bueno, el asunto es me acuerdo que en esa ocasión, pues aparte de los perros, recuerdo que, bueno, pues estábamos en la casa, había cumplido años mi mamá, y nada, vámonos a comer a un lugar bonito, y que esto y que el otro, y mi mamá, ay, todavía me acuerdo que mi mamá va a decir, mi mamá dice, no, que va a venir tal comediante, creo que era, no me acuerdo si era Jorge Falcón, iba a ir a la ciudad, y nada, pues que vamos a cenar, vamos al lugar donde iba, todos adultos, la pasamos bastante bien, bien divertidos, y eran como no sé, como la 1 de la mañana cuando vamos llegando a la casa. Y de repente, pues sí, vemos que los perros se oían que... Ya, caray, pues oímos pues bastantes cosas, ¿verdad? Resulta como que los perros estaban peleando con alguien o algo.
Y mi papá lo que hace, a ver, espérense, y se mete a la casa, sale por un lado, la casa tenía puerta lateral y trasera, y bueno, pues nosotros vemos cómo hay personas, eh, pues en el techo de la casa de enseguida que estaba prácticamente pegada corriendo. Al parecer venían de nuestra casa y bueno, mi papá lo que hace es, pues ya saben, tácara, 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 así a lo bestia y hombre, nomás se escucha que empiezan a correr ahí entre los techos de lámina y todo eso. Nuestra casa pues era de material. Y mi papá, no, al que entre aquí va a ver y que explique el otro. Pero bueno, ya los perros obviamente se asustan y se esconden. La verdad no teníamos idea qué había pasado. Obviamente nadie va y dice nada. Todos los vecinos que andaban afuera, porque en esa colonia la gente dormía tarde, todos calladitos. Ya entramos, todo bien, nadie. Se le quedaban viendo a mi papá, pero nadie decía nada. Y bueno, pues mi papá, hombre duro de aquel entonces, me acuerdo que todo bien, pues era sábado, domingo, me acuerdo que mi papá, no, pues que iba a ir la familia, va la familia desde la mañana, nos la pasábamos bastante bien, que la barbacoa en la mañana, que en la noche, pues que la carne asada, o lo que hiciera mi mamá de comer, y estábamos todos. Y el lunes, pues temprano, todos a trabajar, mi mamá se quedaba en la casa, pero todos a trabajar, y bueno, recuerdo que esto pasa yo como a mediodía, yo voy llegando, meto mi carro, y me acuerdo que en lo que estoy cerrando el portón, pues llega una señora y dice, oiga, ¿no ha visto usted a un muchacho así rapado? Es que es mi hijo, no lo hemos visto, es buen muchacho, nada más que pues es un poco loco y... No, pues la verdad no sabemos. La verdad pues no sabíamos, nosotros no le hablábamos a nadie. Y después llega, pues mi papá y va una señora y dice, oiga, es que hay un muchacho desaparecido, usted no sabe nada. No, pues los marihuanos, no, pues quién sabe. La verdad es que nosotros no sabíamos nada, ¿verdad? No sabíamos nada. Resulta que bueno, pues esto pasa, había pasado un sábado en la noche, llega como que el miércoles y me acuerdo que estábamos en la casa y de repente mi papá en la mañana, pues vamos todos a trabajar y mi papá dice, ¿sabe? Huele raro, ¿no? No, pues quién sabe. No, pues la verdad no, no sabemos. Y bueno, pues ya me acuerdo que era en la tarde, ya en la noche, y mi papá dice, oye, ¿sabes qué? Se me antojó un huesito, voy a hacer una carne asada, y que esto y que el otro. Y a mí me dice, ve a la carnicería, tráete pues, que costillas, tráete que carne, que tráete que salchichas. Y... Ah, bueno, cuando voy saliendo, me acuerdo que una vez más llega una señora, oiga, joven, ¿en serio usted no sabe, no ha visto nada? Le digo, no, pues ¿qué pasó con este muchacho? Y dice, no, pues no sabemos, pues qué haya pasado, pero pues es que nadie lo ha visto. Y pues le decimos, yo le digo, la verdad, señora, pues no conozco a nadie, yo no he tratado a nadie. Y bueno, el asunto es este. Sale mi papá y dice, oye, huele feo, o sea, huelía de la fregada. El patio de atrás, la casa de nosotros estaba pegada a unos vecinos, pero había un corredor por un lado, un pasillo chiquito, y pues por todo ese pasillo no había ventanas. Entonces, les puedo decir que pues no. Ahí los perros de repente se metían o pues corrían de un lado a otro por ese pasillo. Y bueno, resulta que pues sacamos todo, olía feo y empezamos a echar, pues para empezar a prender el carbón y todo, se hace la humadera. Y es entonces que de repente mi papá, pues, ¿qué les puedo decir? Pues ve que los perros están ahí y se regresaban, se metían al pasillo y se regresaban. Sí, papá, pues ¿qué tanto traen los perros? Y dice, dales de comer. Y pues me da un montón de carne ahí, de gandallas, porque también compraba gandallas. Dales gandallas para que no estén molestando aquí, échaselas en el pasillo. Y bueno, resulta que voy al pasillo y me doy cuenta que en el pasillo, pues hay alguien recostado, ¿verdad? Lo feo de la situación es de que veo cómo anda vestido, una persona rapada, una persona con determinada ropa que me habían dicho. Y bueno, veo que, ¿cómo puedo decirles?
veo que era uno de pues el muchacho que andaban buscando todos. La parte de arriba del techo, o sea, este pasillo tenía techo en un lado, o sea, por la parte de arriba. Por arriba, de arriba abajo no se podía ver. Y nos damos cuenta que este muchacho, pues, al parecer, pues había caído de cabeza. Nos damos cuenta que, bueno, pues estaba todo sumido en la mollera. Y es entonces que le digo a mi papá, papá, mira. Y ala, todo el mosquero, y ya tenía días ahí. Y bueno, resulta que, bueno, pues para donde había caído en esa parte, pues faltaba el pedazo de lámina arriba. Resulta que, bueno, cuando mi papá, pues, llegó y vio ahí gente, tiró a lo loco, no le dio a nadie, pero este muchacho entró en pánico, al parecer, y simplemente se cayó de las alturas. Y bueno, nos dimos cuenta que había cosas en el techo donde estas personas habían entrado y habían robado. De hecho, nos damos cuenta de algo porque nos subimos. Afortunadamente también olía mucho a moscas porque arriba había pedazos de carne molida llenas de cristal. Seguramente era para los perros, pero como que al parecer no alcanzaron a hacerle eso a los perros, lo cual es horrible, ¿verdad? Y resulta que mi papá no tenía idea qué hacer, qué hacemos, ¿verdad? Porque bueno, resulta que este joven era de los que había salido del tutelar. Y bueno, pues todo indicaba que habían ido a robar a la casa. Ya había cosas que estaban arriba del techo y no se las lograron llevar. Y bueno, la verdad, se los voy a decir así. No puedo decirles mucho que ocurrió. Pero pues como que nadie se enteró lo que pasó después. Ahí son cosas de la familia que bueno, pues uno tiene que resolver. Porque mi mamá le decía, no, es que hay que avisar. Lo dice mi papá, que vamos a avisar. Luego nos vamos a meter en un problema, es mejor, pues no, al parecer nadie vio nada, nadie supo nada, nadie nos iba a acusar. Y bueno, pues, pasa el tiempo, se resuelve el asunto. Mi papá ahí sí, él dijo, yo me voy a encargar, y ahí le hablé a su hermano, pues eran albañiles los dos. Pues simplemente nos abren a mi hermana, a mi mamá y a mí, nos dicen, no, ustedes ni tienen que saber qué pasó, resuelven el asunto. Y todavía me acuerdo que como a las 2 semanas llegan las personas que eran dueños de esa vecindad. Resulta que esta vecindad era de unas personas ya viejitas y bueno, no se habían ido a Estados Unidos o no recuerdo. Estas personas pues simplemente vendieron la propiedad. Las personas nunca habían desalojado. Me acuerdo que fue un borlote, llega la policía, se empiezan a mover gente, la gente no quiso, llega un tractor y empieza a tumbar todo. Y bueno, pues puedo decirles que ahí se tumba, luego se compra, o sea, se hace como que una especie de bodega y después hicieron departamentos, cambió de totalmente la colonia con esa solución. Créanme que sí fue un secreto muy grande. La verdad, mi papá dice, es que la verdad es que no, algo que yo le haya hecho no. O sea, al parecer todo indicaba que fue un resbalón. Y bueno, pues simplemente fue un accidente. No sé si tenga que ver, ¿verdad? Que se ha de haber asustado cuando mi papá empezó ahí a hacer su ruido. Pero definitivamente pues es parte del karma. Lo único que sí me decía mi papá es que al parecer los perros sí habían pues hecho alguna que otra cosilla, ¿verdad? Que habían, pues sí, de hecho mi papá, me acuerdo que en esos días, no, hay que llevar a los perros a vacunarlos, no sea que tengan algo, porque bueno, pues los perros hicieron parte de ese trabajo, pero según dice mi papá, no, es que lo que traía, pues ya saben, en la mollera eso no te lo hacen los perros, y la altura era considerable, casi 4 metros, así que lo más posible es de que, pues ya se imaginarán lo que pasó. Espero cuenten esta historia, y si les voy a decir algo, muchas personas están en contra de tener con qué defender la casa, pero en ese caso, créanme que sirvió para que durante esas 2 semanas nadie buscara molestar. Ya después me acuerdo que en esos días mi papá llegaba y a veces dejaba el carro, ni lo tocaban, no le pasaba nada, nada, ni un rasguñito, nada. O sea,
la gente, bueno, pues se gana el respeto siendo duro. Y honestamente, bueno, pues espero cuenten esta historia. No es necesario decir dónde ocurrió. Espero estén bastante bien.